Buenas tardes, bienvenidos a la sede de ADIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Mi nombre es Ramón Villegas, el editor de Librucos. Y bueno, lo que hoy nos convoca aquí es la presentación del segundo libro de Javier Gómez Arroyo, que colecciona sus artículos en prensa, el diario Montañés, que durante largo tiempo ha hecho sobre los pasiegos y las pasiegas. De hecho, los libros se titulan Crónicas Pasiegas 1 y ahora Crónicas Pasiegas 2. Esto es la segunda parte, reúne 37 artículos, escritos desde aproximadamente un año y medio, ¿no? Los últimos 2 años ahora. Sí. 2 años, que como he dicho, bueno, pues fueron saliendo cada 15 días en el diario Montañés. Mucha gente nos ha dicho que en su momento cuando salen los recortaban, los guardaban, pero claro, no es lo mismo tenerlos todos coleccionados en un tomo o en 2 tomos, mucho más práctico, los guardan en la biblioteca y bueno, se pueden leer, que no estar sacando los artículos de los periódicos. Entonces la idea es, a medida que Javier vaya produciendo artículos, ir sacándolos en libros como este. Para el que no conozca a Javier, decir que bueno, es licenciado, nació en Vega de Paz, por supuesto, y pone hasta la fecha de todo en su biografía, el 13 del 5 de 1963, para que todo el mundo sepa que tiene 61 años. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, luego nos dirá por qué de Zaragoza y no de Cantabria. Es diplomado en Pedagogía por el Instituto de Ciencias de la Educación, diplomado en Paleografía Medieval y Moderna por el Centro de Estudios Históricos de la Fundación Sánchez Albornoz, y es miembro de la Asociación Cántabra de Genealogía, ASCAGEN, y desde hace pocos días del Centro de Estudios Montañeses. Miembro que ya, bueno, es miembro del Centro de Estudios Montañeses, ya es sabio, ¿no? Bueno, como el título ya indica, Crónicas Pasiegas, pues es una recopilación de artículos que habla de los pasiegos y de la pasieguería, pero de la pasieguería auténtica, y los pasiegos auténticos, no de esta especie de no se sabe qué que unos se han sacado de la manga, y otros y otras lo promocionan. Es decir, habla única y exclusivamente de los pasiegos, no de otros, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, y queda rematado y perfectamente establecido, bueno, habla de distintas cuestiones, básicamente de protagonistas, es decir, de pasiegos y pasiegas que han tenido una importancia a lo largo de la historia. Habla también de tradiciones, de etnografía, bueno, mete un montón de cosas en una especie como de cajón desastre, en que el hilo conductor es el mundo pasiego. Seguramente que los que estáis aquí ya habréis leído bastantes de sus artículos, pero el escucharle a él en persona tiene un disgusto, porque bueno, ya van a comprobar que Javier es un auténtico orador, es un especialista en transmitir sus conocimientos, y cuando termine la charla unos dirán, ¡joder, qué corto se me ha hecho! Al final de la disertación de Javier, pues abrirá un turno de preguntas, alguno preguntará, la típica pregunta, ¿de dónde proceden los pasiegos? Javier no lo sabe, ni creo que no lo sabe nadie, no lo hagáis. Y bueno, sin más voy a pasar a dejar con Javier, darle las gracias nuevamente por haber asistido y nada más, Javier. Pues nada, muchas gracias, Pedro, por acogerme en esta que es mi casa. Y bueno, efectivamente, bueno, yo estudié en Zaragoza por una sencilla razón, y es que los pasiegos emigran todos. Mis padres emigraron, nací en Vega de Paz y con 3 años fui a Zaragoza, pues allí estuve hasta que acabé los estudios. Pero bueno, la cabra tira al monte, luego viví muchos años en Ibiza y también tiraba para el monte, y ahora en el monte estoy y estoy encantado. Y bien, como ha dicho Ramón, estos son una serie de artículos que se van publicando en el diario Montañés a lo largo ya desde el año 19, yo creo, 18 que empecé, gracias a la reportera Elena Tresgallo, que fue la que me animó a hacerlo,
Y lo que no esperábamos, era cierto, los que no esperábamos, porque yo no me había dedicado casi, bueno, nunca a la escritura de nada, lo cierto es que los artículos, pues hombre, iban teniendo éxito, no porque se escribieran mejor o peor, sino por la cantidad de anécdotas, curiosidades que los pasiegos, pues es verdad que tenemos, ¿no? Y que luego, pues como vamos a ver, cantidad de gente dentro de lo que sería el organigrama político, económico, social, cultural, religioso, incluso de lo que es España, pues el ombligo es precisamente las 3 villas pasiegas. La razón, pues, quién sabe, igual la leche y los sobaos, nadie lo sabe, ¿no? Pero en cualquier caso vais a ver qué cantidad de personajes pues descienden de aquí. Esta segunda parte se ha buscado, pues un poco como la primera, reflejar estas personas, y ya no solo hablamos de personas famosas que destacarse en política, como he dicho, en otros campos de lo que es la cultura o la ciencia, sino también personas simples, personas muy llanas, que también han dejado esa impronta dentro del mundo pasiego, ¿no? Si en Crónicas Pasiegas 1 veíamos, por ejemplo, la vida de la Paca, que en realidad se llamaba Antonia Sañudo Gamboa, la Paca, una mujer que padecía una demencia, estaba lo que vulgarmente se suele decir loco, pero que luego tuvo la osadía o el atrevimiento de exigirle a Alfonso XIII, el rey que iba a pescar allí al río Pas, tuvo la osadía de decirle que la reina de las villas pasiegas era ella y que tenía que pagar el impuesto como todos. Alfonso XIII le hizo tanta gracia, pues que le dio un duro, cuidado, un duro que en aquellos años era el jornal de un obrero, ¿eh? O personas como, por ejemplo, que vimos en el libro anterior, pues Francisca Revuelta, ¿no? Una mujer que nació en el siglo XIX, vivió en el XX y murió en el XXI, ¿no? Una vida desempeñada en 3 siglos, porque nació en 1895 y se murió en el año 2000. Entonces, bueno, esta mujer también, sencilla como era, pero con una vida muy intensa, que llegó a ser además ama de llaves de Jean Bourgois, que era conocida como Miss Tanguet, que para que lo entendamos rápidamente era la Norma Duval de los años 20. Tan es así que precisamente en aquel año se le aseguraron los muslos en 1 millón de francos. Bueno, pues Francisca fue una mujer sencilla que incluso paseó desfiles de modelo, porque era muy estilosa, paseó desfiles de modelo en el Moulin Rouge de París, ¿no? O sea, que tuvo una vida intensa y sin embargo pues era una mujer que no destacó en nada. Bien, esta segunda parte tratamos un poco de todo. He traído demasiadas fotos, pero bueno, las vamos a ver muy rápidas. El primer personaje que tratábamos curiosamente era Antonio Revuelta Pérez, nacido en 1823, que se planteó el hecho de, porque entonces hablamos del siglo XIX, ya a mediados, cuando él fue nombrado alcalde con 26 años, había lo que se llamaba el pillaje del ganado, el pillaje de las casas, y entonces el hombre había solicitado un cuartel de la Guardia Civil, pero que no acababa de llegar, de la recién creada Guardia Civil entonces, pero que no acababa de llegar, y entonces decide el hombre pues crear una guardia general que custodiara precisamente la villa, en este caso de Vega de Pas. Este bendito señor, claro, con toda su voluntad, hizo aquella guardia. Entonces llamó a 2 mozos, fuertes mozos, les llamó para que desempeñaran los empeños de la vigilancia, y también lo desempeñaron que una noche le confundieron con un bandido y le molieron a palos. Pero bueno, en cualquiera de los casos, el fin que tuvo lo sabemos por una carta que envió su mujer, que se llamaba Libertad, envió a una prima suya, Rosario, y le decían, porque se conoce, la mujer le preguntaba, ¿cómo está Antonio? Y dice, muy dolorido y en cama de los golpes que le dieron Manuel y el otro idiota. Manuel sabemos que fue Manuel Sañudo Pérez, que era un pariente suyo, y el otro idiota la verdad es que no lo conocemos, pero en cualquier caso la anécdota pues quedó ahí divertida y reflejada, ¿no? Mejor suerte tuvo este hombre, que se le ve custodiado también por unos valientes pasiegos que bien podían formar parte de esa oferta creada. Fue don Víctor Madrazo Cisniega, fue cura en San Pedro. Él se ordenó en realidad cerrado en el año 1893,
pero desempeñó ya su labor en San Pedro del Romeral, que era de donde procedían todos sus ancestros. Y él tenía muy buena amistad con el doctor Madrazo, que de hecho el periodista PIC, José de Ríos Ay, pues siempre decía que daría cualquier cosa por asistir a unos de los diálogos que este hombre tenía precisamente con Madrazo. Estamos hablando de una persona ultracatólica y junto con una persona de ideas republicanas, no ateo, como suelen decir. Madrazo no era ateo, simplemente no creía en la institución de la Iglesia. Por aquellos años la institución de la Iglesia, os podéis imaginar que tenía un poder político enorme, pero Madrazo no era ateo, al contrario, él sí creía en Dios. Y entonces por esos diálogos decía Pic que daría cualquier cosa por asistirlos, porque podrían reflejar perfectamente la novela de Gloria o la novela del abuelo, que todos conoceréis, de Benito Pérez Galdós. Pero bien, el caso bondadoso de esta persona fue, aparte de recaudar dinero para Cruz Roja, que se había fundado entonces, de recaudar dinero, de ayudar a los pobres, recorría las villas pasiegas y especialmente San Pedro del Romeral, lo corría a lomos de la yegua para llevar ya no solo el consuelo a las familias pobres, sino también los pocos ahorros que él tenía en casa. Y su éxito, como digo, fue que una vez que fue nombrado capellán del Hospital de la Alfonsina, el Sanatorio de la Alfonsina aquí en Santander, pues se dio cuenta que un día los médicos andaban desesperados porque una pobre chica que se llamaba Rosario Martínez exactamente, pues tenía una complicación poshemorrágica, se moría, y al ver la desesperación de los médicos, el propio cura, que ya era un hombre muy mayor, se ofreció para que si su sangre valía, pues le pudieran hacer la transfusión. Entonces la sangre valía, efectivamente le hicieron la transfusión, pero volvió a recaer así 3 veces, y al pobre hombre le agotaron de sangre, en realidad ofreciendo su propia vida, ¿no? Como él mismo confesó luego a los periodistas, qué mejor cosa que ofrecer un poco de vida vieja cuando mi vida se apaga para una vida nueva, ¿no? Y entonces, pues bueno, gracias a este hombre, cuando ya se repuso de toda la anemia que pilló con esas 3 transfusiones, se le concedió la orden de beneficencia, como podéis ver. Otro de los grandes personajes, no nacido en las villas pasiegas, ninguna de ellas, pero nacido en Baracaldo en 1868, fue Manuel Gómez Canales. Manuel Gómez Canales, que llegó a ser, este es un ejemplo de esas vidas que merecen ser escritas con letras grandes en la historia, porque de la nada llegó a ser el gerente administrativo de lo que era los Altos Hornos de Vizcaya, ¿no? Entonces, tristemente, el 11 de enero del año 1921, pues fue asesinado por los anarquistas, ¿no? De él se ha hablado mucho. De hecho Pic, el mismo periodista que hablábamos antes, pues hizo un artículo muy bueno donde hablaba de eso, de una vida ilustre, ¿no? Un hombre como de la nada llegó a ser el director de la empresa donde empezó trabajando como obrero. Su padre de hecho ya trabajaba allí, y luego ya no solamente es que levantó la empresa en aquellos difíciles tiempos, porque era muy hábil para los negocios, sino que encima dotó a todos sus obreros, los dotó de escuelas, de economatos para que pudieran comprar más barato. En fin, una vida que, como digo, tristemente pues fue truncada un 11 de enero del año 1921. Aquí vemos una escena de una fotografía de la prensa de la época, donde asistieron un cortejo de alrededor de 40.000 personas, que se dice pronto, ¿eh? Otro de los grandes genios, que ya lo hemos tratado incluso en Crónicas Pasiegas 1 desde otro punto de vista, fue el ingeniero Guzmán de la Vega, nacido en 1875 en Vega de Pas, un 5 de mayo a las 5 de la tarde, lo sabemos porque su madre lo apuntaba todo en una libreta, y llegó a ser el jefe del cuerpo de ingenieros industriales. Aparte de la labor que desempeñó como ingeniero, desempeñó una labor muy parecida a la que hizo el doctor Madrazo, y era atraer a toda la grande sociedad, porque claro, si esta gente se codeaba con todos, traía a toda esa grande sociedad precisamente a Vega de Pas, ¿no? Y en su casa hizo un salón literario, del cual vamos a hablar luego también con motivo de otra protagonista.
salió un salón literario pues donde acudían la condesa de Lleves, acudía a María Teresa León, que fue una gran escritora de la generación del 27, un poco ensombrecida porque se casó con Rafael Alberti. Claro, la fama de Rafael Alberti la truncó un poco, pero bueno, en cualquier caso, una mujer muy buena. Asistía también Concha Espina, Jesús Cancio, Adriano García Lomas, en fin, el salón literario que hizo Guzmán de la Vega fue absoluto. Guzmán de la Vega, que luego en el año 1914 editaría en Guipúzcoa, en base a lo que era el Consejo General de Fomento, emitió un informe donde precisamente abogaba porque las fotos se ven bien, ¿no? Se ven, ¿no? Abogaba porque los niños pues no tuvieran esos trabajos tan duros en las fábricas, no solo los niños, sino también las mujeres, porque en aquellos años a la mujer no solamente se la obligaba a trabajar, sino que una vez que cumplía su trabajo, tenían que hacer la limpieza de todas las fábricas, algo completamente injusto, impensable hoy en día, ¿no? Gracias a Dios. Pero Guzmán de la Vega fue uno de las personas que abogó precisamente por la mejora dentro de la calidad de vida, más que de los sueldos, que entonces tampoco se cobraba mucho, pero sí la calidad de vida de las mujeres y especialmente de los niños. Especialmente de los niños, sobre todo esos niños que se dedicaban a trabajar en fábricas de vidrio francesa. Ramón Villegas de eso sabe mucho porque hiciste algún artículo con referencia a ello, como fue el caso de los niños que encontraron de Cantabria, las zonas pasiegas y también de la zona burgalesa, niños que esta foto corresponde, son los niños reales, niños que fueron maltratados en esa fábrica de vidrios de Aubervilliers. Y para que veáis que no todo es oro lo que reluce dentro de los pasiegos, el mayor responsable de aquella canallada, de aquella explotación de estos niños, a los cuales les tenían encerrados en lúgubres calabozos, les daban de comer, según el informe policial que yo pude leer, les daban de comer una sardina podrida y patatas con carne que parecía piltrafa. Estaban torturados, les pegaban en cuanto se les rompían los vasos o cosas así, les pegaban y luego les obligaban a limpiar los hornos fundidos del cristal, con lo cual podéis imaginar que les salpicaban trozos de calda y les daban horribles quemaduras. Bueno, pues como digo, fueron dos responsables, uno fue Leoncio González de Aniedas y el otro fue tristemente Alberto Laso de Vega de Paz, y la trama se descubrió en el año 1912. Y gracias a la intervención de la policía francesa y la policía española, pues los niños pues pudieron salir. Fueron condenados a nada. Alberto Laso le condenaron a 15 meses de cárcel y a Lorenzo González le condenaron a 10, o sea, prácticamente nada. Esto quizá fue debido a que no encontraron todavía, haciéndose cargo de las cárceles, a otro protagonista pasiego nacido en San Roque de Riomiera, que fue Vidal de las Pozas Abascal. Esta fotografía no tiene mucha resolución, pero bueno, aparece ahí enseñando. Vidal de las Pozas Abascal fue funcionario de prisiones que atendió a las peticiones que hacía a su vez Victoria Kent, que fue del gobierno de la República, que fue quien mejoró y quien adecuó ya un poco las cárceles, sobre todo volcándose especialmente en la mujer, para que las cárceles fueran un poco más dignas de lo que realmente eran. Acostumbrados, lo habéis oído vosotros muchas veces, la pena de galeras, le vamos a mandar a galeras. Efectivamente, todavía en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se veían esas penas pues a galeras, ¿no?, que les condenaban a remar en los barcos, pero no se sacaba lo que era provecho ni de la cárcel ni de los propios presidios, ni se les adecuaba ninguna enseñanza que les pudiera ponerse una vez que salían y cumplían su pena, pudieran salir por lo menos pues con un trabajo digno, ¿no?, como muchas veces y acertadamente se hace hoy en día, ¿no? Pues Vidal de las Pozas Abascal, que como digo nació en la villa pasiega de San Roque de Riomiera, fue una de las grandes personas que hizo mucho por el tema de los presidios. Entre otras cosas, fue el que creó la cárcel moderna que tuvimos aquí hasta hace pocos años, que la creó en el año 1935, la cárcel provincial de Santander. Y también incluso Pic, el periodista Jesús del Río Saiz, también hablaba mucho de él y decía siempre, cuando teníamos algún problema de la región, en vez de acudir a los políticos o a los gerifaltes, acudíamos a don Vidal,
que era de mente provechosa. Efectivamente, don Vidal fue una persona que luego, incluso después de la guerra, le mantuvieron en el penal de Madrid y de allí pasó al penal de Alicante hasta que se jubiló y la verdad fue una persona que hizo mucho por los presidios. Estos son personajes así ligeramente conocidos, pero también hay otros anónimos, como esta mujer, nacida en San Pedro del Romeral, en el barrio del Rosario, que tiene la particularidad de que la ermita del Rosario, que es una ermita preciosa, como veis aquí, hay una talla del siglo XVIII, la ermita también lo es, finales del XVI, principios del XVIII, y en la Guerra Civil Luisa Escudero Ortiz, que así se llamaba, pues Luisa fue la que salvó de la destrucción, por parte, en este caso, de los republicanos, de la destrucción de la imagen. Ya nuestro gran escritor, Premio Nacional de Literatura, Antonio Colinas, hacía referencia a este tipo de cosas y contaba cómo en Ibiza, que esa historia también yo la he oído muchas veces en Ibiza, y bueno, lo he comentado muchas veces con Antonio Colinas, cómo en Ibiza pasó lo mismo, ¿no? En los bandos republicanos, en el ardor de llegar y destruir las imágenes y todo el tesoro artístico religioso que se destruyó, cómo fue Alberti, el propio Rafael Alberti, que le pilló la guerra civil, el estallido de la guerra civil le pilló junto a su mujer María Teresa León en la isla de Ibiza, cómo se tuvo que enfrentar a los milicianos para que no quemaran aquellas obras de arte, aquellos cuadros, aquellas reliquias, ¿no? Y bueno, tan es así que ya le empezaron a hacer casos, pero hubo uno que le quería incluso fusilar a él, que lo cuenta María Teresa León en sus memorias. Entonces, Alberti se enfrentó y dijo, bueno, no lo vamos a quemar porque es arte, es cultura, es nuestra cultura, y ya esgrimió una tercera razón, que fue que este material se puede vender y sacar dinero para el bando republicano, y es lo único que aplacó a aquel que le quería matar, ¿no? Pues bueno, Luisa Escudero en este sentido hizo un poco lo propio, ¿no? No dejaba de ser una mujer valiente, porque claro, incluso llegaron los milicianos a registrar su casa y tenía a la Virgen escondida en un pesebre, y gracias a Luisa Escudero conservamos lo que es la talla original del siglo XVIII. Dentro de estos personajes, también curiosos, bueno, he querido destacar también aquí a José María de la Vega Arteach, hijo de don Guzmán de la Vega, el ingeniero que hemos hablado antes, y bueno, cuenta la particularidad curiosa de que Josechu, como su padre tenía coche, pues con apenas 8 años conducía el coche. Y entonces, curiosamente, acabó después como ingeniero técnico y con la facultad ya legal para conceder licencia de conducir. Y es quien realmente enseñó a conducir a numerosos pasiegos de antaño, ¿no? En aquellos años, os podéis imaginar, esta foto corresponde al año 1927, que os podéis imaginar que no había coches más que en algún día de acontecimiento, ¿no? Ahí está la casa de tu abuelo, Juan Carlos. Y entonces, bueno, lo curioso de Josechu de la Vega fue que incluso enseñó a conducir a don Manuel, al cura don Manuel, que era el párroco coadjutor que estaba en Vega de Paz, y ya, pues hombre, al final se lanzó porque Madrazo a don Manuel le había comprado un coche para que pudiera desplazarse en su misión apostólica por las villas pasiegas, y al final pues don Manuel se lanzó a sacar el carnet de conducir. ¿Pero qué pasó? Que en el examen estampó el coche contra una pared, y entonces pues claro, el ingeniero José María de la Vega Arteach le dijo, padre, yo de verdad el carnet se lo doy, pero prométame que la próxima vez le da la extrema unción al coche. En fin, estas gentes, como veis, son muy curiosas. Luego también está, por ejemplo, la vida ejemplar de lo que fue Ramón Pelayo de la Torriente, el marqués de Valdecilla, ¿no? Que efectivamente García Lomas ya nos decía que tenía un origen pasiego, y lo era. De hecho, él decía, soy Pelayo, pasiego de esa raza inigualable que también conoce la aguja de marear. Entonces, bueno, pues la labor del marqués de Valdecilla todos la conocemos, ¿no? Un niño que ya desde pequeño se mostró rebelde, ¿no? Cuando salió del colegio porque un profesor le había acusado de robar unas manzanas de un huerto, y se presentó ante su padre y le dijo, yo no vuelvo a ese colegio. Y entonces el padre, bueno, ante tal chiquillada le dijo, pues si quieres ir a otro tendrás que hacer 5 kilómetros andando ida y vuelta 2 veces al día. Y dicho y hecho, el muchacho lo hizo, ¿no? Y el éxito que luego tuvo
Ramón Pelayo de la Torriente, pues todos los conocemos, ¿no? Hasta la creación, primero, todas las fábricas que creó en Cuba, con un ferrocarril particular, y luego lo que era la creación del hospital que lleva su nombre de Valdecilla. Pero que bueno, aunque trasmerano de nacimiento, siempre hay que reconocer que la esencia es pasiega, porque todos sus ancestros desde el año, los tenemos recogidos desde el año 1600, todos eran pasiegos. También tratamos el tema de Cobanes, Juan Ruiz, que se llama igual que aquí mi amigo Juan Ruiz Gutiérrez, el mismo nombre, que fue el famoso Cobanes, que era partícipe de lo que era dentro del campo isabelino, entre los isabelinos, los partidarios de Isabel de Borbón, y los carlistas, los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón, su tío, por la ley sálica que la abolió Fernando VII, el padre de Isabel, y entonces permitió reinar. Bueno, Cobanes, que era, no tenemos foto de él, no tenemos ninguna foto, pero era el valedor, digamos, del general Espartero, al que siempre le supuso una gran devoción. Cobanes, que no descartamos, aunque a veces discutimos, no descartamos que Cobanes se dedicase también en sus orígenes, sobre todo de joven, se dedicase a la actividad del contrabando. Los contrabandistas pasiegos, contrabandistas en aquellos años, no hay que entenderlo como el contrabando de mercancía, de droga, de tal. Hay que entenderlo porque era una España sometida, donde había cantidad de productos, las panas, las muselinas, el rapé, el bacalao, el chocolate, eran tabaco, que era lo principal, sobre todo tabaco y telas, eran productos prohibidos por el tema del proteccionismo que hizo Fernando VII, eran productos prohibidos en España, y entonces los contrabandistas vascos, aragoneses, andaluces, pasiegos, gallegos, los contrabandistas eran los que servían de todas esas mercancías a toda la población española. Entonces, esto nos da pie, porque los contrabandistas pasiegos fueron los más famosos porque se desplazaban de montaña en montaña, iban a Bayona y volvían en 15 días con alrededor de 80 kilos en alforjas de arpillera, no en cuévanos, en alforjas de arpillera. Y entonces uno de los elementos para poder hacer esas caminatas tan rápidas era precisamente el palanco. El palanco, que ya hablamos de él en Crónicas Pasiegas 1, el palanco es una de las señas de identidad que tienen los pasiegos, ¿no? Se les representaba, además era un palanco que servía de andas en los funerales, servía para defensa incluso de animales o de rateros. Tenían unas técnicas, de ellas se llamaba escentillar, que era salir como el rayo, una palabra curiosa que solo la encontré en un diccionario de latín. Escentillar es salir como el rayo, ¿no? Y molían a palos a los que les acosaban, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no nos vamos a extender en los contrabandos, sino que nos vamos a extender en lo que es el palo pasiego, que el palo pasiego, uno de los capítulos de lo que sería Crónicas Pasiegas 1, y en el Crónicas Pasiegas 2 figura este precioso grabado del año 1891 de Saumel, un pintor catalán, que es el que ha servido para ilustrar el libro. Pero junto al palo existe también otra modalidad. Aquí, bueno, vemos también el cuadro famoso de Gerardo de Alvear, que se encuentra en el despacho de prensa de la Diputación, una maravilla de cuadro donde vemos lo que sería el cortejo con el palo. El pasiego posaba el palo, y entonces si la chica quería algo con él, dejaba el palo apoyado a la pared, pero si no quería nada con él, cogía el palo y lo tiraba. Algo que se ha repartido por muchísimas culturas, desde la Mesopotamia, la árabe, en fin, varias culturas que manejan más o menos eso. Pero en cualquier caso, en este segundo libro lo que sí tratamos es el tema del cuébano, otra de las grandes señas de identidad de los pasiegos para el trabajo y sobre todo de las pasiegas, ¿no? Este primer retrato que se tiene, que es del año 1775, se debe a Lorenzo Balsera Tiepolo, que era hijo de Gian Battista Tiepolo, y fueron unos pasteles que pintó para las habitaciones de los infantes, donde vemos a una pasiega con su tocado, el cuébano, que está además magistralmente pintado, vemos los collares de coral, los pendientes de pata y careta, en fin, los típicos rasgos de una pasiega. Estos cuévanos, como digo, existen 4 modelos. Uno es el bombo romeralo, que es de una carga de alrededor de 100 kilos, lo vemos aquí en este precioso grabado de José Luis San Román. Luego está el cuébano de trascolar, llamado así por el sentido figurado de llevar la mercancía, que es el más usado por los pasiegos. Está también el cuébano de traficar, que como veis es igual, pero lleva una cestaña arriba, que servía de aparador para vender,
y también para mantener los quesos y que fueran soltando el suero a un cuevanao dentro de hierba que tenían. Y por último, el que sí podemos considerar como de origen pasiego, que es el cuévano niñero, llamado así por servir de portátil de cuna, ¿no? Desde el año 1470 tenemos un grabado de Lucas van Leyden en el cual se representa un cuévano con unos niños, no un cuévano niñero, es distinto. El cuévano niñero está vestido para la ocasión con ese arquillo que lleva para proteger al chiquillo de los vientos, del sol. Como decía Emilia Pardo Bazán, el niño va bien agasajadito, como decía, bien fresco en verano y como olla caliente en invierno. Efectivamente, este cuévano sí lo podemos considerar de creación pasiega. Cuévano que, por cierto, nuestro gran pintor Francisco de Goya también representó en un dibujo que tristemente se haya desaparecido hoy en día. La última vez que se pudo contemplar fue en el año 1922, precisamente en la exposición que se hizo de los dibujos originales, que comprendían los años 1750 a 1860 en Madrid. Es la última vez que se contempló. Desde ahí, desde entonces, el dibujo ha desaparecido. A pesar de que Pierre Gasset, el gran estudioso de los cuadros de Goya, lo incluía en su catálogo, el cuadro se haya desaparecido. Pertenecía a don Cesáreo de Barroeta, que curiosamente era el abuelo de la reina Fabiola de Bélgica, ya sabéis que se casó con el rey de Bélgica. Pues el dibujo desde entonces se haya desaparecido. Pero bueno, como veis, es un dibujo precioso, una regatona, como dice Gustavo Cotera, con sus chátaras, con su tocado, y para que veáis la importancia que tenían los pasiegos, que hasta el mismísimo Goya pues nos pintó un cuadro. Cuévano que también sirvió de regalo en la visita que hizo en el año 1947 Eva Perón. Franco decidió obsequiarle a Evita Perón con un traje de cada provincia, que de hecho se celebró en Madrid un desfile precioso. Se mandaron a Argentina enfundados en canastas con todos los complementos, y curiosamente, por testimonio de Evita Perón, sabemos que curiosamente el traje que más le gustó fue el de pasiega, que le llamó mucho la atención, además, el cuévano niñero. Este es realmente el traje que se le regaló a Evita Perón en el año 1947, que sale publicado en el libro Sisto Córdoba, sale publicado un par de años después, en el año 50, por ahí, ¿no? Como vemos, la visita que hizo Evita Perón. Y el traje se encuentra ahora con toda la colección. Bueno, tenemos el traje de Badajoz, el traje de Jaén, el otro es, me parece, el de Tarragona. En fin, y como veis, el segundo por la izquierda es el traje de pasiega, en este caso en tono rojo, que lo hizo un tono precioso, y se encuentra actualmente en el Museo Larreta, que contiene todos los trajes que le regaló Franco a Evita, y es una colección impresionante de ver, porque recoge todo lo que es la cultura, porque no solamente son los trajes, sino que llevan todos los complementos, pendientes, ropa interior, zapatos, albarcas, en fin, todo. Es una colección digna de ver. Traje que siempre ha llamado mucho la atención dentro de la sociedad. De hecho, a las nodrizas se las vestía ya no de pasiegas con el traje de gala, que es el que hemos visto antes, sino se las veía más con el traje de más gala, que eran los trajes reales, con esos pomposos dorados, esos pomposas plateados, ¿no?, que utilizaban las nodrizas reales. En este caso tenemos a María Gómez Martínez, de Vega de Paz, nacida en el año 1839, que lleva en brazos, fue la nodriza de Alfonso XII, pero curiosamente esta foto no es Alfonso XII, es precisamente la que luego sería su mujer, la reina... ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Cómo se llama la...? María Cristina. No. Mercedes, María de las Mercedes. Estaba yo con la película y no me salía el nombre. Bueno, María de las Mercedes, que fue prima y luego se casó con el rey Alfonso.